Bienvenidas estudiantes de grado séptimo a la clase video de hoy. Bien, les deseo que se encuentren bien de salud, bien en todos los aspectos de su vida y especialmente que haya mucha armonía familiar. Las invito a que se dispongan o nos dispongamos a esta clase y para eso quiero que lo hagamos a través de una oración bella, la oración de Santo Tomás de Aquino para antes del estudio. Quiero decirles brevemente quién era Santo Tomás de Aquino. Fue un sacerdote dominico, pero cuando estaba en el colegio tenía algunas dificultades con su estudio y con sus compañeros. Era muy introvertido, poco hablaba y sus compañeros le pusieron un apodo, le decían el buey mudo. Pero él tenía una cualidad muy hermosa. Él era piadoso y le oraba a Dios y le pedía que le diera sabiduría, que le diera entendimiento, que le diera gracia para hablar. Y adquirió un hábito excelente. Él, antes de hacer cualquier tarea, cualquier actividad académica, oraba y le pedía sabiduría a Dios. Ese hábito lo repitió durante toda su vida. Y ustedes saben que cuando hay un buen hábito que se practica durante toda la vida, definitivamente tiene que dar la cosecha, los buenos resultados. Pues en Santo Tomás de Aquino dio unos resultados impresionantemente buenos. Terminó siendo un hombre muy sabio, un hombre santo, un hombre doctor de la iglesia. La persona que la iglesia nombra doctora es una persona que le ha aportado muchísimo a la iglesia y eso fue lo que hizo Santo Tomás de Aquino. En la actualidad, en la mayoría de universidades del mundo se estudia el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, especialmente en las cátedras de filosofía, de teología, que él fue filósofo, teólogo. Hizo una obra maravillosa, muchas obras escribió, pero entre esas la Suma Teológica. Entonces, esa oración que hacía Santo Tomás de Aquino antes de estudiar es la que vamos a hacer ahora. Dice así: Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y el verdadero principio de sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Entonces, en este año, nuestro plan de estudios tiene un eje temático, la familia, pero la abordamos desde diferentes enfoques. En el primer periodo la abordamos desde el enfoque antropológico, en el segundo periodo desde el enfoque bíblico, el tercer periodo desde el enfoque cristológico y el cuarto periodo desde el enfoque eclesiológico. Entonces nos detenemos en el enfoque bíblico. Aquí traté de representar una Biblia. Acuérdense que la Biblia está dividida en Antiguo Testamento, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Nuevo Testamento, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene varios libros la Biblia. El primer libro es el Génesis y el último libro es el Apocalipsis. Entonces vamos a mirar qué referentes nos da la Sagrada Escritura sobre la familia. Y para hablar de la familia, necesariamente tenemos que hablar de la pareja humana, del hombre y la mujer. La familia. Claro, en este
En la actualidad hay otros tipos de familia, que, como por ejemplo la familia homoparental, familias de dos hombres o de dos mujeres. En este caso hablamos de la familia que se forma hombre y mujer, es decir, el proyecto que Dios tiene sobre la pareja humana. Para eso vemos en Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25, nos habla que Dios dice: no está bien que el hombre esté solo, le haré una compañía adecuada. Recordemos, niñas, que al comienzo Dios hizo un escenario maravilloso para el hombre. Creó la tierra, creó el sol, creó la luna, creó la luz, creó la noche, creó las diversas especies de plantas, de animales, creó el aire, el agua, el fuego, todo. Y una vez tenía todo creado, ese escenario maravilloso, creó al hombre para que él disfrutara de toda esta creación, y también le dio la potestad para que gobernara todos esos elementos de la tierra. Sin embargo, el amor de Dios, que quiere que el hombre esté pleno, se da cuenta que le hace falta una compañía adecuada. ¿Por qué? Porque a pesar de que él se relacionaba con las plantas, con los animales, con toda la creación, de pronto no había un ser que fuera como él, que tuviera un alma humana. Acuérdense que el alma humana tiene 3 potencias: memoria, inteligencia y voluntad. Entonces de repente él no podría como entrar en diálogo con una planta y decirle: oiga, plantica, ¿sabes? Estoy pensando tal cosa, ¿a ti cómo te parece? O de pronto preguntárselo a un animalito. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, se da cuenta que él necesita un ser que sea complemento. Por eso cuando el hombre se da cuenta que Dios le crea a la mujer, dice: esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos, como para determinar, esta era la compañía adecuada. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Dios crea al hombre y la mujer. Y más adelante, que es en el versículo 22 del Génesis, nos dice que Dios, cuando crea todas las especies, las bendice diciendo: creced y multiplicaos. Ahí es cuando nos da el referente de que Dios bendice la procreación, Dios bendice toda la descendencia del hombre y la mujer, es decir, la familia. Bien, más adelante en el Génesis capítulo 12 nos habla de un personaje que nos ayuda a responder esta pregunta: ¿cómo comienzan a vivir los seres humanos sus relaciones de pareja de acuerdo al querer de Dios? Bien, entonces, para responder esta pregunta, nos remontamos que en el año 1800 y 1200 antes de Cristo no existía la Biblia. Acordémonos que la Biblia se escribe después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, es decir, antes de venir nuestro Señor Jesucristo, los judíos, la cultura judía, se habla de la Torá como una Biblia, pero contiene solamente 5 libros del Antiguo Testamento, pero obviamente mucho después del año 1800 y 1200 antes de Cristo. Entonces en este tiempo no existía la Biblia, y los pueblos que habían eran pueblos de culturas politeístas y poligámicas. Recordemos que el politeísmo es tener varios dioses. Ellos elaboraban varios dioses: el dios sol, la dios luna, el dios de las aguas, el dios de los cultivos, el dios del amor. Elaboraban sus dioses, se postraban ante ellos y los adoraban. También estas culturas, estos pueblos eran poligámicos, es decir, un hombre podía tener varias mujeres, una mujer, varios hombres. En esta cultura politeísta y poligámica está Abraham y Sara. Abraham, la esposa Sara. Pero Abraham tiene una manifestación de Dios. Dios se le manifiesta a Abraham y le dice que debe salir de Ur. Ur es el pueblo donde vive Abraham, queda a orillas del río Éufrates, en la región de Caldea. Le dice que salga de Ur y vaya a una tierra, la tierra de Canaán. Y además de eso, le dice Dios a Abraham que él va a tener descendencia, porque
Abraham y Sara ya son de edad y no tienen hijos. Y efectivamente Dios le cumple esa promesa. Abraham y Sara tienen un hijo que se llama Isaac. A pesar de las condiciones que humanamente no era posible que engendraran hijos, porque ya creo que Sara tenía como 99 años, ya eran personas supremamente mayores, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces con Abraham y Sara, Abraham comienza a creer en ese Dios que se le manifiesta. Ese Dios que le dice que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo o como el polvo de la tierra. Pero solamente tiene un hijo, Isaac. ¿A qué se refería Dios cuando le decía que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra? A todos los hijos espirituales que iba a tener Abraham, porque con Abraham se forma el pueblo de Israel. Y todas las personas que creemos en Dios, que tenemos fe, somos hijos de Abraham porque Él es el padre de la fe. Él no dudó, Él no puso inconveniente de salir de su pueblo e irse a esa tierra que le decía Dios. Cuando Abraham comienza a creer en Dios, las personas que comienzan a creer en el Dios de Abraham, porque Abraham ya deja de creer en todos los otros dioses, él ya deja ese politeísmo, él ya cree, se vuelve monoteísta, es decir, cree en un solo Dios, en el Dios que se le ha manifestado, en el Dios que le ha hecho una promesa y le ha cumplido. Las personas que comienzan a creer en ese Dios de Abraham conforman un pueblo y es el pueblo de Israel. Por eso decimos que con Abraham y Sara comienza la historia del pueblo de Israel. Dios a ese pueblo se le manifiesta, hace una alianza con ese pueblo, una alianza de fidelidad, de amor, de ternura, de misericordia, de protección, de ayuda, una alianza en que le dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, pero deben cumplir unos mandamientos. Recordemos que esa alianza la pactan con Moisés en el monte Sinaí, donde Dios les da las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos. El pueblo debe comprometerse a cumplir esos mandamientos. Este pueblo de Israel más tarde, acordémonos que está esclavo en Egipto y sufre mucha opresión y clama a su Dios, al Dios de Abraham, porque los egipcios sí son politeístas, tienen muchos dioses, pero ellos creen en el Dios de Abraham, le piden al Dios de Abraham que los libere y Dios escucha sus súplicas y manda a Moisés para que los libere. A través de esa liberación Dios manifiesta su poder, su amor, manifiesta su protección, su ayuda, los provee. Es un Dios que los ama. Pero aún así, este pueblo de Israel le es infiel muchas veces. ¿Cómo le es infiel el pueblo de Israel a Dios? Le es infiel porque se deja seducir de los pueblos vecinos que tienen otros dioses y entonces a veces se dejan seducir. Yo creo que nos acordamos la vez que hicieron el becerro de oro y se pusieron a adorarlo, ¿no? También caían en la tentación de otra vez ser poligámicos, tener varias mujeres, en el caso de las mujeres, tener varios hombres. ¿Qué pasa? Que Dios manifiesta su dolor, su indignación, comparando a su pueblo como una esposa infiel. En muchos textos de la Biblia hay esa analogía, como Dios compara que el pueblo, su pueblo, es su esposa y él es el esposo. Y sufre mucho cuando le es infiel. Claro, un hombre que ama a su esposa, que se porta muy bien, pero de repente resulta que se da cuenta que le es infiel, le causa mucho dolor. Pues esa es la analogía que Dios da. Y esa analogía sirve como de principio, de principio moral, digámoslo así, para las relaciones de pareja en el pueblo de Israel. Que así como Dios ama y protege a su pueblo, así el hombre y la mujer, el hombre ama, protege, respeta a su esposa le es fiel, los dos deben ser fieles al ejemplo que les da Dios. Pero ratifica esta fidelidad entre la pareja humana
a través de los mandamientos, especialmente del mandamiento que dice no desear la mujer de su prójimo. Ahí ratifica la fidelidad. Entonces, los israelitas que son fieles cumplen. Obviamente hubo muchos que no cumplieron, pero los que son fieles es porque aman a Dios y al amar a Dios cumplen sus mandamientos. Y al amar a Dios y cumplir sus mandamientos, la fidelidad entre pareja fluye, se da casi en forma natural. En el pueblo de Israel vemos entonces estos corazoncitos que dibujé aquí, representan algunas parejas. Obviamente hay muchas parejas, pero hay algunas más representativas que otras. Algunas fueron fieles, como acabamos de decir, otras no tanto. Algunas parejas, por ejemplo, bueno, la primera, Abraham y Sara, Moisés y Séfora, Isaac, que es el hijo de Abraham, y Rebeca, Tobit y Ana, Tobías y Sara. Son ejemplos de parejas en el Antiguo Testamento, que hay muchas. Estas parejas que obedecían a Dios tenían muchos valores. Entre esos valores quiero resaltar dos: la fidelidad y el respeto a la vida. ¿Sí? ¿Por qué el respeto a la vida? Porque ellos no decidían qué hijos iban a tener, ni si los tenían o no los tenían. Ellos reconocían que los hijos eran una bendición de Dios y aceptaban los que vinieran. Tampoco habían en estas épocas clínicas abortivas, que la mujer está embarazada y mejor decido interrumpir el embarazo y no tener el hijo. Respetaban la vida del ser humano desde el comienzo, desde que estaba en el vientre materno. Entonces, esos son los dos valores importantes que hoy aprendemos que Dios nos da a través de la palabra que está escrita en la Sagrada Escritura. Con esta explicación pretendemos clarificar, aportar, que quede más entendible el taller número 2 que deben desarrollar. Entonces, espero que hagan su tarea muy bien hecha. Y a propósito de tarea, aquí Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 22. Como todas estas parejas tienen una historia de amor, entonces sería bueno que se interesaran, por ejemplo, Moisés y Séfora. ¿Cómo fue ese encuentro de Moisés y Séfora? ¿Cómo se organizaron el matrimonio? Hay muchas historias bonitas, por ejemplo, Tobías y Sara, otra Sara. ¿Cómo fue un encuentro que Dios permitió y que en el infinito amor que le tiene Dios al hombre, ha creado unos seres espirituales maravillosos, superiores a nosotros, y que Él decide que nos ayuden? Entonces, ¿cómo Dios manda un ángel para que ayude a solucionar unas situaciones difíciles que se le presentan a Tobías y a Sara? Y se encuentran y forman un matrimonio, y Dios los bendice con mucha prosperidad y con muchos hijos. Bueno, todas las historias tienen cosas interesantes. La tarea por ahora es la de Moisés y Séfora, que está en el capítulo 2, versículo 11 al 22. Entonces, niñas, que Dios las bendiga y que les quede muy bien hecho su trabajo.